Bienvenidos una vez más a su Rinku Superíndice 3N favorito de intrigas, donde el cafecito humea con rumores y el drama tiene sabor a novela. Espero que es tu copyright N todos super geniales, con la baterua del chismorreo recargada y los oídos bien abiertos, porque hoy la cosa se pone de infarto. Hoy, como ya lo anticiparon en el título, y como sus dedos inquietos los trajeron hasta AQU, vamos a diseccionar un tema que ha encendido las redes, desatado debates acalorados y puesto a prueba nuestra capacidad de discernir entre la verdad y la ficción. Superíndice 3N, Serú, que la cigüeña es tú. A punto de hacer una parada extra tu copyright jica en la vida de nuestro Galu, N turco por excelencia, Can Yaman. Y lo que es AUNMU ese intrigante, CU, el Seru a la supuesta, la hipotu copyright tica, la Kizu, ese no tan secreta reacción. Superíndice 3N de Demetuz Demir ante esta noticia que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde del asiento. Prepúrrense porque nos vamos a sumergir en las profundidades del chismorreo turco, analizando cada detalle, cada insinuación. Superíndice 3N, cada mirada furtiva y cada movimiento extra tu copyright jico en redes sociales para intentar desentrar más menos la verdad oculta de de este rumor que tiene a medio mundo con la boca abierta. Vamos a desmenuzar la situación. Superíndice 3N como si fuera un delicioso baklava, capa por capa, para ver qué copyright encontramos en el fondo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, quiero recordarles que la clave para disfrutar del chisme con responsabilidad es suscribirse al canal y activar esa campanita traviesa que les avisa cuando tenemos un nuevo vídeo listo para satisfacer su sed de intriga. Recuerden que AQU somos una gran familia unida por nuestra pasión. Superíndice 3N inconfesable por las novelas turcas, sus giros inesperados y, por supuesto, sus protagonistas de ensueño. Si aman el chisme con sustancia y las noticias frescas que llegan antes que a nadie, este es su lugar en el mundo. Ahora sin mu ese preámbulos, vayamos al grano. Can Yaman. Papú. Boom. Esa es la bomba que ha explotado en el corazón. Superíndice 3N de la Faru, Dula turca. Y como era de esperarse, la pregunta que resuena en todos los rincones del internet es, ¿y Demet? Q copyright piensa, Q copyright siente, Q copyright sueña. Demetuz Demir ante la posibilidad de que su ex-CEO estrella, y para muchos, algo muy es tu copyright a punto de embarcarse en la aventura de la paternidad. Seamos honestos, la relación. Superíndice 3N entre Can y Demet ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y fantasías desde que sus personajes en Erkencicus nos robaron el aliento. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que muchos seguimos aferrados a la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad digna de un cuento de hadas turco. Pero, alto au. No podemos dejar que la pasión. Superíndice 3N nos ciegue. Es hora de poner los pies en la tierra y analizar la situación. Superíndice 3N con la frialdad de un cirujano turco. Primero vamos a rastrear el origen de este rumor que nos tiene a todos con el corazón. Superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. De du Superíndice 3N surge esta información. Superíndice 3N de que Can Yaman es tú, ansioso por cambiar pañales y cantar canciones de cuna. La respuesta, lamentablemente, es que no hay una confirmación. Superíndice 3N oficial, ni una declaración. Superíndice 3N contundente, ni una prueba irrefutable por parte de Can Yaman ni de su equipo de representantes. La mayor parte de la información. Superíndice 3N parece emanar de entrevistas y comentarios que el actor ha realizado en los últimos meses, donde ha expresado, de manera general, su anhelo de formar una familia y sentar cabeza de su copyright de años de una carrera vertiginosa. En varias ocasiones ha manifestado su cariño más menos o por los new más menos os y su visión. Superíndice 3N de su mismo como un padre cariñoso, presente y dedicado. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista en la que le preguntaron directamente sobre sus planes a futuro, y con diéresis copyright él le respondió. Superíndice 3 algo a su como, en este momento estoy completamente inmerso en mi carrera profesional y disfrutando de cada desafío. Sin embargo, no puedo negar que en algún momento de mi vida, me gustaría formar una familia y experimentar la maravillosa aventura de la paternidad. Creo que ser papú será una de las experiencias enriquecedoras y transformadoras que podrá vivir. Estas declaraciones, que en principio parecen inofensivas y hasta enternecedoras, han sido sacadas de contexto, magnificadas por los medios de comunicación. Superíndice 3N y alimentadas por la imaginación. Superíndice 3N desbordante de los fans, dando origen a todo este revuelo que nos tiene a AQU reunidos. Ahora, llegamos a la parte suculenta, al corazón. Superíndice 3N del misterio, al meollo del asunto, la supuesta reacción. Superíndice 3N de Demetuz Demir.
AQ es donde la situación superíndice 3n se torna a UNMU es nebulosa y difusa, porque la cruda realidad es que no existe una reacción superíndice 3n directa, explícita y pública por parte de la actriz. Demet no ha emitido ningún comunicado oficial, no ha compartido ninguna reflexión superíndice 3n en sus redes sociales, ni ha hecho ningún comentario, ni siquiera el mu es ambiguo, sobre las declaraciones de Can Yaman. Entonces, de du superíndice 3n surge esta idea de una reacción superíndice 3n impactante, de una respuesta inesperada, de una emoción superíndice 3n oculta. La respuesta, como ya imaginar URN, se encuentra en el terreno pantanoso de las redes sociales, en los murmullos que circulan por los pasillos de la televisión superíndice 3n turca, y en la interpretación superíndice 3n subjetiva y a menudo exagerada de los fans. Algunos afirman que Demet ha adoptado una postura distante y reservada en las redes sociales, publicando menos contenido y evitando cualquier tipo de mención superíndice 3n, directa o indirecta, a Can Yaman. Otros aseguran que han notado un rastro de melancolía en sus últimas apariciones públicas, una sombra de tristeza en sus ojos que podrá estar relacionada, según sus teorías, con la noticia de que Can quiere ser papú. Pero seamos francos, todo esto son puras especulaciones. No podemos construir una narrativa su superíndice 3 lida basándonos en simples rumores, en interpretaciones subjetivas y en el anhelo de los fans de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Además, no olvidemos que Demet estuvo felizmente casada con Oğuzhan Koupárrafo, y que ambos parecen estar muy enamorados y disfrutando de una vida en común llena de alegría y complicidad. Sería injusto, irrespetuoso y poco profesional asumir que ella aún alberga sentimientos románticos por Can y que la noticia de su deseo de ser padre la ha afectado de alguna manera. Sin embargo, a pesar de todos los argumentos los superíndice 3 irracionales que podamos esgrimir, no podemos negar que la historia entre Can y Demet sigue generando una inmensa pasión superíndice 3n y un interu copyright ese desmedido entre los fans. Muchos aún sueñan con una reconciliación superíndice 3n improbable y ven cualquier pequeño más menos o detalle, cualquier gesto insignificante, cualquier coincidencia fortuita como una señal inequívoca de que su amor aún estuvo vivo y latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Pero como siempre digo, es fundamental separar la fantasía de la realidad y entender que ambos actores han seguido adelante con sus vidas, han tomado caminos diferentes y han formado nuevas relaciones. Es hora de dejar atrás los sueños imposibles y aceptar que aunque su química en la pantalla haya sido innegable, su historia de amor, al menos en la vida real, ha llegado a su fin. Entonces, ¿qué copyright conclusiones podemos extraer de todo este embrollo? Pues en primer lugar, que Can Yaman ha expresado su deseo de convertirse en padre en algún momento de su vida, pero que no existe una confirmación superíndice 3n oficial de que es tu copyright buscando activamente tener un hijo en este preciso instante. Y en segundo lugar, que no hay ninguna prueba contundente que respalde la idea de que Demet Özdemir es tu copyright afectada por la noticia del anhelo paternal de Can. Todo se reduce a rumores infundados, especulaciones sin base y a interpretaciones subjetivas de sus apariciones públicas y su actividad en las redes sociales. En resumen, creo que es esencial abordar este tipo de informaciones con cautela y escepticismo, sin dejarnos llevar por la vorágine de los rumores y las fantasías. Can y Demet son dos profesionales talentosos que han seguido adelante con sus vidas y que merecen respeto, privacidad y la oportunidad de tomar sus propias decisiones sin la presión superíndice 3n constante de los medios y la opinión superíndice 3n pública. Asu que dejemos de lado las ilusiones y concentru copyright monos en apoyar sus carreras individuales, en disfrutar de sus proyectos artísticos y en desearles lo mejor en sus vidas personales. Y bueno, mis adorados chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado de la situación superíndice 3n. Recuerden que AQ, en su canal favorito de chismes turcos, siempre les traemos las noticias frescas, los rumores jugosos y las intrigas apasionantes del mundo del espectáculo otomano. Para recapitular brevemente, hemos explorado el rumor de que Can Yaman quiere convertirse en padre, rastreando las posibles fuentes de esta información superíndice 3n y analizando las declaraciones que ha realizado el actor en los últimos meses. También copyright n hemos abordado la supuesta reacción superíndice 3n de Demet Özdemir, haciendo hincapié copyright en que no hay ninguna evidencia concreta que demuestre que es tu copyright afectada por esta noticia y que todo se basa en especulaciones y conjeturas. Quiero expresarles mi sincero agradecimiento por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y sobre todo, revelador.
Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las novelas turcas, sus personajes entrañables y sus tramas llenas de giros inesperados. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright opinan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Can llaman Serú, padre pronto? ¿Y QU Copyright piensan de la supuesta reacción superíndice 3N de Demet Özdemir? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo en algún proyecto televisivo? Quiero conocer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones, así que no duden en dejar sus comentarios en la sección superíndice 3ND. Abajo. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que me ayudarán enormemente dándole un like a este vídeo, compartiu copyright dándolo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también copyright N son adictos a los chismes turcos, y suscribiu copyright dándose al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ somos una comunidad unida por nuestra pasión superíndice 3N como N por las novelas turcas y sus estrellas. Así que ya lo saben, si les gusta el chisme jugoso, las noticias de última hora y los análisis profundos, este es su lugar. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo Chisme. Hasta la Superíndice 3 Sima, mis queridos chismosos. Que la intriga los acompañe.